¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Argentina Superpotencia. Mi nombre es Diego y hoy vamos a hablar un poco acerca de la inflación en Argentina. ¿Qué es la inflación? ¿De dónde surge? Lo que sabemos seguro es que los precios suben y con cada año que pasa nuestro esfuerzo y trabajo vale cada vez menos. Nos están robando sin lugar a dudas. ¿Pero quién? ¿Quién nos está robando? Veamos un poco esta brevísima historia que te preparé acerca de la historia del comercio y del dinero para empezar a entender qué es la inflación. Como todos sabemos, para poder vivir, obligatoriamente necesitamos contar con un medio de pago. Pero hace miles de años, cuando las comunidades y la cantidad de bienes eran primitivas, no había un medio de pago, sino que directamente se utilizaba el trueque. Pero mucho tiempo después, estas comunidades crecieron y los bienes se diversificaron enormemente, por lo que el trueque, obviamente, ya no funcionaba bien. Entonces, se empezó a utilizar como medio de pago cosas pequeñas que eran valiosas para todo el mundo, como el oro, la plata. Pero después el oro se dejó de utilizar por muchos motivos, pero la principal razón fue porque todo el oro que hay disponible en el mundo sencillamente no alcanza para la gran cantidad de comerciantes que hay en el planeta y que necesitarían utilizarlo como medio de pago. Entonces había que reemplazar el patrón oro, pero ¿con qué? En esos tiempos, tan llenos de ladrones como ahora, los herreros cuidaban el oro de la gente en sus cajas fuertes y para llevar un registro de cada depósito entregaban a sus clientes unas notas firmadas para que luego puedan volver y canjearla por el oro. El asunto es que eventualmente la gente empezó a utilizar estas notas como medio de pago y así de simple fue que nació el dinero y los primeros banqueros, quienes luego empezaron a prestar dinero sin respaldo en oro para intentar ganar dinero con los intereses. En muchos casos, con estas prácticas, los banqueros se metieron en grandes problemas, generando inflación o haciéndole perder sus depósitos a muchos clientes. Pero en un panorama más amplio podemos entender que este sistema financiero, que había nacido casi por casualidad, logró reemplazar al oro como moneda patrón y así solucionar el enorme problema de la insuficiente cantidad de oro que hay en el mundo. Por lo cual los mercados mundiales experimentaron un crecimiento único en la historia del comercio, abriendo nuevas posibilidades de desarrollo para muchísima gente que se encontraba marginada. Hoy cada país tiene su propia moneda, la cual es creada a través de sus bancos centrales administrados por el Estado. Constantemente, el Banco Central debe emitir dinero nuevo y entregarlo a la gente en forma de créditos para que la economía se pueda desarrollar, pero claro que esto tampoco es tan simple como quisiéramos. Imagínate que la riqueza se pudiese crear desde una imprenta, entonces el hambre y la pobreza ya se hubieran solucionado hace mucho tiempo. Pero lamentablemente esto no funciona así, ya que el dinero en sí no tiene ningún valor intrínseco. Es solo un pedazo de papel con tinta. Esto significa que a medida que se imprime dinero nuevo, este se tiene que invertir bien, para que la economía crezca, para que el dinero nuevo se distribuya equitativamente en los nuevos mercados y así los precios y el costo de vida se puedan mantener estables a lo largo del tiempo. Ahora, si por alguna razón este dinero nuevo creado de la nada se invierte mal y la economía no crece, estamos en problemas. Porque los precios empiezan a subir, que es lo que pasa en los modelos socialistas. De hecho, esta es una de las principales razones por la cual las economías capitalistas son exitosas y las socialistas no, debido a la naturaleza de sus sistemas financieros. Mira, vamos a hacer una comparación para que lo veas mejor. En el modelo capitalista, todo el dinero que ingresa a la economía se hace a través de préstamos bancarios, es decir, que todo lo que entra en el sistema, en el momento que es devuelto, vuelve a salir del sistema. Condición fundamental para que la cantidad de dinero circulante y por ende el costo de vida se mantenga lo más estable posible. Por ejemplo, el Banco Central le presta 1.000 pesos a un banco privado, con un interés del 10%. Es decir, que luego el privado le tendrá que devolver al Banco Central 1.100 pesos. ¿Ok? Ahora, el banco privado te presta a vos esos 1.000 pesos, con un interés del 20%. Es decir, que en el futuro le vas a tener que devolver 1.200. ¿Ok? Y acá viene la clave que hace que este sistema financiero sea mejor. Vos como prestatario estás prácticamente obligado a devolver ese préstamo, porque si no lo haces podrías, por ejemplo, perder tu casa, tu auto. Entonces, esta presión que tenés encima prácticamente te obliga a invertir correctamente ese préstamo de la manera más eficiente posible para que lo puedas recuperar. Suponete que te pusiste una pyme, tu puesto de hamburguesas, y te fue bien.
Entonces, una vez que recuperás tu inversión, devolvés los 1.200 pesos al privado y el privado le devuelve los 1.100 al Banco Central. En consecuencia, el central ganó 100 pesos y el privado también ganó 100 pesos. Vos ganaste un medio de sustento para poder vivir. Y la comunidad se vio beneficiada con tus ricas hamburguesas, que al generar una alternativa gastronómica más en los mercados ya existentes, ayudaste a que los precios tiendan a bajar, ya que los demás gastronómicos tenderán a bajar sus precios para competir contra vos por los clientes, o elevarán la calidad de sus productos, o incluso mucho mejor, las dos cosas juntas, precios más bajos y mejor calidad. Por lo cual todos salen ganando, y lo más importante es que los 1.000 pesos iniciales que el Banco Central había creado de la nada ya están fuera de circulación, fuera de la economía, eliminando toda posibilidad inflacionaria. En cambio, en los modelos socialistas la cosa funciona un poquito diferente. Mirá, en este caso la plata que ingresa a la economía lo hace a través del gobierno y el empleo público. El gobierno le pide un préstamo al Banco Central, pero acá viene la principal diferencia. Y es que ese préstamo no lo devuelven los gobernantes que lo pidieron. Lo devuelve toda la sociedad en su conjunto, a través de los impuestos que te cobra el Estado. Y estos préstamos son tan grandes que se devuelven no en los 4 años que dura un gobierno, sino en 20, 30 o 50 años en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Acá viene otro factor clave en el fracaso del socialismo. Todo ese dinero que los políticos de turno tomaron prestado no lo invierten eficientemente, ya que al no tener que devolverlo ellos mismos, no tienen encima esa presión que los obligaría a tener que hacer un uso eficiente de los recursos. Por lo tanto, como el dinero proviene de una especie de caja infinita que la pagan las futuras generaciones, entonces lo invierten mal, lo derrochan, lo roban, asignan empleo público ineficiente a cambio de votos y lealtad política. Entonces, los empleados públicos tampoco tienen esa presión de tener que trabajar bien para conservar su empleo o de invertirlo eficientemente para que la economía crezca, ya que lo único que tienen que hacer para conservar ese empleo es pura militancia política. Simplemente volver a votar a quien le dio el trabajo y listo, deuda saldada. De esta forma, todo ese dinero que va ingresando en la economía no sale de circulación en el corto plazo y se va quedando estancado en una economía que tampoco crece. Porque esta gran masa de dinero no se utiliza para crear nuevos mercados, sino que se consume casi íntegramente en los mercados ya existentes, haciendo que la inflación se dispare y todos los precios empiecen a subir. Entonces, si hay inflación, la economía empieza a funcionar mal y los políticos socialistas se ven perjudicados. Y para intentar justificarse, nos dicen que la culpa es de los especuladores que suben los precios a propósito para perjudicar al gobierno. Estamos trabajando, pensando en cada una de esas familias, en cada uno de esos argentinos que nunca especuló. Pero una cosa es ganar y otra cosa es especular. Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. ¿Qué es eso de especuladores? Acá no hay ninguna especulación. Más bien lo que hay es un mecanismo natural de la gente para protegerse de la emisión descontrolada. Mirá, para visualizarlo mejor, a ver qué pasaría si nadie subiera los precios, imaginemos el siguiente caso extremo. Suponete que el gobierno manda a imprimir montañas de dinero sin respaldo y a través de sus militantes deciden comprarse todo el país. Todos los comercios, todas las tierras, los inmuebles, los automóviles, absolutamente todo. El resultado es que el gobierno y sus militantes se quedarían con todos los bienes valiosos de una nación. Mientras los comerciantes se quedan con toneladas de papel inservible, que de un día para otro pierde todo su valor. Si el comerciante luego quisiera comprar algo, no le venderían nada. ¿Para qué? ¿Para qué van a querer tu plata si ya son dueños de todo? Incluso de la máquina de imprimir billetes. ¿Para qué van a querer más billetes? ¿Se entiende? Entonces, para que esto no suceda, los comerciantes naturalmente elevan los precios de sus mercancías en la misma medida que el gobierno imprime más dinero. Es decir, que lo que están haciendo es readaptarse a este nuevo poder adquisitivo que tiene el sector público, mientras que el resto de la población que no forma parte del despilfarro del gobierno
prácticamente se joden, porque se reduce su poder adquisitivo en la misma medida que el sector público la aumenta. Imagínate una pobre señora que durante toda su vida ahorró su platita limpiando casas y de repente se encuentra que con sus ahorros ya no puede comprar nada por culpa de una hiperinflación. Es injusto e indignante, pero pasa debido a la mala administración de las políticas monetarias. ¿Y quién maneja la política monetaria? El gobierno. Ni los empresarios, ni los bancos, ni los especuladores, ni nadie. El gobierno. Excepto en lugares como en Estados Unidos, por ejemplo, en donde el Banco Central, la Reserva Federal, la manejan capitales privados. Banqueros de larga data con gran experiencia y talento para las finanzas. Es por eso que la economía de Estados Unidos es una de las más exitosas del mundo, porque la máquina de imprimir billetes no está en manos de los políticos, sino en manos de profesionales responsables. Pero los líderes socialistas son gente muy siniestra. Ellos saben perfectamente lo que hacen, pero año tras año buscan armar un relato para confundir y engañar a la gente, diciendo que la culpa de este sistema empobrecedor es del capitalismo, de los bancos, de los Illuminatis, de los Rothschild, de Estados Unidos, de la herencia del populismo. Pero ellos saben bien que la culpa es de ellos. Y saben bien que con estas prácticas la inflación se acelera y se va todo al diablo. Por eso es que para contrarrestar la inflación no les queda más remedio que elevar al máximo los impuestos, los controles, la burocracia, para exprimir a la gente hasta el último centavo. Al subir los impuestos recaudan más plata para mantener a su militancia y así pueden ir sacando dinero de circulación para evitar que la inflación se dispare demasiado. Pero ¿qué pasa? Los impuestos tan elevados todavía son más contraproducentes para la economía, porque hacen que el costo de vida suba tanto que invertir en una pyme para poder progresar se vuelve imposible. Por otro lado, los socialistas también ponen impuestos a las importaciones, para recaudar todo lo que sea posible, ocasionando que el simple ciudadano que quiere comprar materia prima más barata en el exterior para emprender su pyme, no puede hacerlo y se vea obligado a consumir únicamente productos nacionales muchísimo más caros. Una verdadera estafa. ¿Y esto a quién beneficia? En primer lugar, a los políticos, que recaudan esos impuestos. Y en segundo lugar, a los grandes monopolios argentinos, grandes empresarios contados con los dedos de una mano que controlan el precio de la energía y de los alimentos. Cliqué acá para ver la segunda parte de este video. Mi nombre es Diego, gracias por mirar, esto es Argentina Superpotencia. Nos vemos en el próximo video. Chau, hasta la próxima.